Buenos días, siendo las 12 menos 20 de la mañana de hoy, día 29 de julio, y damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno correspondiente, que constará de 9 puntos. Punto primero, aprobación de las actas anteriores de fechas 27 y 31 de mayo. Se aprobarán por separado las dos, votamos dos veces. Sobre la acta del día 27, ¿alguna palabra? Pasamos a votación. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría absoluta el acta del día 27. Acta del día 31 de mayo, ¿alguna palabra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad el acta del día 31 de mayo. Punto segundo, dar cuenta de las resoluciones dictadas por alcaldía y concejalías delegadas desde la última dación de cuentas llevada a cabo en el pleno ordinario del 27 de mayo de 2016. Tiene la palabra el señor secretario. Por orden del presidente, se da cuenta al Pleno que se han dictado por la alcaldía y concejalía delegada desde la última dación de cuentas llevada a cabo en el pleno ordinario del 27 de mayo de 2016 las siguientes resoluciones: 176 resoluciones de la alcaldía, de las cuales corresponden 164 a la Oficina de Gestión Tributaria, 11 resoluciones a la Concejalía Delegada de Urbanismo y Fomento y 4 resoluciones a la Concejalía Delegada de Asuntos Sociales, Participación Ciudadana y Sanidad. Dichas resoluciones se encuentran en la Secretaría de este Ayuntamiento a disposición de los señores concejales que deseen consultarlas. Punto tercero, alegaciones al Reglamento Orgánico Municipal. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto se llevó a la Comisión Informativa de Hacienda el día 26 y se propuso la propuesta siguiente de la alcaldía, que dice lo siguiente: visto el informe jurídico sobre las alegaciones presentadas al texto del Reglamento Orgánico y Funcionamiento Municipal del Ayuntamiento de Carbonera, aprobado inicialmente por el Pleno, que dice: informe jurídico. Antecedentes de hecho. Primero, en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Carbonera, celebrado el 23 de marzo de 2016, se aprobó inicialmente el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Municipal de Carbonera, en adelante ROM de Carbonera. Segundo, el 31 de marzo de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería el anuncio de aprobación inicial del ROF de Carbonera, sometiéndose a un plazo de información público de 30 días. Tercero, dentro del plazo anterior se han presentado varios escritos de alegaciones. 1. Por don Antonio Mesa Membrive el 4 de mayo de 2016. 2. Escrito de alegaciones de 27 vecinos de Carbonera el 4 de mayo de 2016. 3. Por don Salvador Hernández Lozano en calidad de secretario general de la agrupación local del PSOE en Carbonera el 3 de mayo de 2016. 4. Por don Francisco Carlos Chinchilla Domínguez, secretario de Organizaciones Sindicales de agrupación local del PSOE en Carbonera el 3 de mayo de 2016. 5. Por don José Luis Américo Fernández en calidad de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Carbonera. Además de lo anterior, con fecha 5 de mayo de 2016, los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Carbonera solicitaron, en aplicación del artículo 173.1, letra 2, segundo inciso del ROF, informe del secretario sobre la legalidad del contenido y de los artículos del ROF de Carbonera, aprobado inicialmente, y especialmente que se pronuncie sobre la legalidad de los siguientes artículos: 2, 10, 13, 19, 38, 52, 56, 72 y 91. Objeto del informe: el alcalde del Ayuntamiento de Carbonera solicita informe jurídico a este letrado con objeto de dar contestación a las alegaciones presentadas, con objeto de proceder a la aprobación definitiva del ROF de Carbonera. Fundamento jurídico: todos los escritos de alegaciones presentados tienen en común el mismo contenido y peticiones, por lo que pasamos a examinarlas conjuntamente y en el mismo orden al seguido en los citados escritos. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Entienden los alegantes que debe suprimirse la palabra preferente contenida en el primer párrafo del artículo 2, porque la ley hay que aplicarla siempre por encima de este reglamento y no por encima de la ley. Sin embargo, de la lectura del precepto no cabe interpretar la aplicación preferente del reglamento por encima de toda normativa legal. Señala el artículo lo siguiente: Los preceptos de este reglamento se aplicarán preferentemente siempre que no vayan en contra
de disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, tienen carácter básico e igualmente los artículos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 22, inciso primero, así como 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60 y 71 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Los bandos de alcaldía y las ordenanzas municipales no podrán contener disposiciones organizativas o de funcionamiento que contradigan la del presente reglamento o de cualquier otra norma de rango superior. Como se puede comprobar, el artículo deja claro que no se aplicará las normas contenidas en este reglamento cuando contradigan disposiciones de rango legal que sean de obligado cumplimiento para el municipio de Carbonera. En segundo lugar, señala el artículo el carácter básico de la normativa estatal en materia de régimen local, en aplicación del artículo 149.1, 18 de la Constitución, contenido en la Ley de Base de Régimen Local y el texto refundido en materia de régimen local. De esta forma, el término preferentemente debe interpretarse en consonancia con el párrafo segundo de dicho artículo, en el sentido de su aplicabilidad, en primer lugar, respecto de otras normas de carácter municipal. Por último, resulta innecesario añadir la numeración de las leyes que se recogen en las alegaciones, puesto que queda claro que ninguna ordenanza o disposición municipal, incluyendo el reglamento en cuestión, podrá vulnerar o contradecir las normas estatales o autonómicas aplicables al municipio de Carbonera. Y no solo los que se recogen en los escritos de alegaciones, sino cualquier otra disposición normativa estatal o autonómica que sea de aplicación o de obligado cumplimiento. B. Artículo 4. Organización del ayuntamiento. Señala el citado artículo del reglamento lo siguiente: el ayuntamiento tiene la potestad de gobierno y administración municipal, siendo órganos necesarios del ayuntamiento el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno, la Junta de Gobierno Local y la Comisión Especial de Cuentas, y son órganos complementarios del ayuntamiento los concejales delegados y las comisiones informativas. Afirman los alegantes que son órganos municipales necesarios el alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno, la Junta de Gobierno Local y la comisión informativa, y como órganos complementarios a las anteriores, las comisiones informativas especiales, la Junta de Portavoces, los grupos municipales y otros órganos complementarios de carácter participativo. Analizamos a continuación la clasificación contenida en el reglamento de organización municipal y la propuesta realizada por los alegantes a la luz de la normativa en materia de régimen local aplicable al caso concreto. El artículo 35 del ROP señala que son órganos necesarios del ayuntamiento el alcalde, los tenientes del alcalde, el pleno, la comisión de gobierno o junta de gobierno local en los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el pleno de su ayuntamiento. Por su parte, el artículo 119 del ROP señala que son órganos complementarios, entre otros, los concejales delegados, la comisión informativa y la comisión especial de cuentas. La clasificación entre órganos necesarios y órganos complementarios contenido en el ROP no debe interpretarse como una clasificación entre órganos de necesaria existencia, los órganos necesarios, y órganos de potestativa creación, órganos complementarios, dentro de la corporación local. Existen supuestos en que en un ayuntamiento no haya un órgano necesario como es la Junta de Gobierno Local en los inferiores a 5.000 habitantes, o bien la existencia de órganos complementarios de obligada existencia o constitución. La Comisión Especial de Cuentas, artículo 106 de la Ley de Base de Régimen Local, o la Comisión Informativa en municipios de más de 5.000 habitantes. El propio artículo 20.3 de la Ley de Base de Régimen Local establece la potestad a las corporaciones locales en los reglamentos orgánicos de regular otros órganos complementarios de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior. Y el propio reglamento objeto de información pública establece tal posibilidad en los artículos 44, 45 y 46. En cuanto a la Junta de Portavoces, no prevé la normativa la obligatoriedad de su existencia, por lo que es una decisión potestativa de la corporación su creación. En cuanto a los grupos municipales, viene regulado en el capítulo 3
del título primero del ROF de Carbonera, no teniendo la consideración de órgano complementario. En definitiva, de acuerdo con lo expuesto, procedería a modificar el artículo 4 en el sentido de excluir la Comisión Especial de Cuentas dentro de los órganos necesarios del Ayuntamiento e incluirlo como órgano complementario. C. Artículo 10. Derecho a la información. En esta alegación se solicita suprimir el tercer párrafo por contravenir la Ley 1/2014 de 24 de junio, el punto A, por contravenir el artículo 15 del Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre y finalmente se solicita añadir una frase en base a la Ley 1/2014 de 24 de junio y a la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. El punto A del artículo 10 establece que uno de los supuestos para obtener copias de documentos es cuando se autorice expresamente por la alcaldía o por los respectivos concejales delegados. Pero en las siguientes letras se recogen otros supuestos que vienen a coincidir con lo dispuesto en el artículo 16 del mismo Real Decreto, en él se dispone que el libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los concejales a la información y a los casos que ello sea expresamente autorizado por el presidente de la Comisión de Gobierno. La adición de un párrafo que diga todos los concejales y ciudadanos tienen derecho de copia a los documentos solicitados, por señalarlo así, la legislación en transparencia es una afirmación errónea, por los siguientes motivos. En primer lugar, porque el reglamento de la organización municipal no es aplicable a los ciudadanos, esto es, no recoge derechos de los mismos, sino que contiene normas de organización interna. Y en segundo lugar, porque el derecho de acceso a la información de los concejales no se rige por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre y por la Ley 1/2014 de 24 de junio, sino de forma supletoria y en el supuesto de acceso a información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos. En efecto, la disposición adicional primera de la Ley 19/2013 y la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2014 dispone lo siguiente: se regirán por su normativa específica y por esta ley con carácter supletorio aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Como el acceso a la información de los miembros de las corporaciones locales está recogido como parte de su estatuto en el artículo 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, desarrollado en el Real Decreto 2568/86, la aplicación de la normativa de transparencia se realizará en los términos indicados. Finalmente, vamos a analizar el tercer párrafo cuya supresión se solicita. Dice que no se podrán cursar peticiones de acceso a la información de carácter genérico ni de forma masiva que puedan entorpecer el normal funcionamiento de los servicios municipales. Este límite impuesto al acceso a la información debe entenderse adecuado. Por un lado, porque es un límite al derecho de acceso a la información de los concejales que viene siendo reconocido por la jurisprudencia. Y por otro lado, porque encajaría dentro de una de las causas de inadmisión de solicitudes de información prevista en la Ley 19/2013, artículo 18.9, que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley. De todo lo expuesto, concluimos que las alegaciones referidas al artículo 10 deben ser rechazadas. Artículo 13. Constitución de los grupos políticos. La alegación planteada consiste en la supresión de la palabra inicialmente del primer párrafo de este artículo y la supresión del párrafo tercero íntegro del reglamento aprobado inicialmente. De antemano debe prosperar esta alegación ya que la actual redacción del artículo no es conforme a lo dispuesto en el artículo 73.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, que dice lo siguiente: a los efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan, con excepción de aquellos que no se integran en el grupo político que constituya la formación electoral, por lo que fueron elegidos, o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no adscritos. Debemos recordar al respecto lo que el Tribunal Constitucional ha dicho a consecuencia de la redacción de este artículo dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre,
ya que va a permitir entender el sentido de este artículo 73.3 y la necesidad de que prospere la alegación planteada a la redacción actual del Reglamento Orgánico Municipal. Así, el Alto Tribunal, en el fundamento segundo de su sentencia 9/2012 de 18 de enero de 2012, Boletín Oficial número 36 de 12 de febrero de 2012, dispone: como recuerda el Fiscal General del Estado en su escrito de alegaciones, el origen del precepto impugnado se remonta al acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfugismo en las corporaciones locales, que se firmó por la práctica totalidad de los partidos políticos con fecha 7 de julio del 98 y que fue renovado por nuevo acuerdo de 26 de septiembre de 2000 y 23 de mayo de 2006. La finalidad de los mismos es la de respetar la voluntad de los ciudadanos manifestada en las elecciones, en cuanto constituye la expresión esencial de un régimen democrático. Con este objetivo se disponen una serie de medidas para frenar y reducir el condenable fenómeno de deslealtad política conocido como transfugismo, entre las que se encuentra la creación legal de la figura de los concejales no adscritos, que no pueden integrarse en grupo alguno. En efecto, como consecuencia de dicho acuerdo, la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local modificó el artículo 73.3 de la Ley Base de Régimen Local e introdujo la figura de los miembros de las corporaciones locales no adscritos a ningún grupo político, esto es, los concejales que no se integran en el grupo político que constituya la formación electoral por las que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, siendo así que con anterioridad a la introducción de esta figura por la Ley 57/2003, los miembros de las entidades locales en esta situación pasaban a integrarse en el grupo mixto. En este sentido, el artículo 73.3 de la Ley Base de Régimen Local regula un aspecto que se integra en el ámbito organizativo de la corporación local, como es el de los grupos políticos en los que se integran los concejales a los efectos de su actuación corporativa al respecto. Hasta la reforma operada de la Ley de Base de Régimen Local por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, el legislador había establecido un criterio de organización del trabajo de la corporación consistente en el encuadramiento en grupos de los concejales que la integran y disponía la obligatoria adscripción de todo concejal a un grupo municipal, constituyendo el grupo mixto a aquellos concejales que no quedaran integrados en ningún otro grupo municipal. Sin embargo, con la reforma del artículo 73.3 de la Ley de Base de Régimen Local, el legislador ha optado por un sistema de organización que no se basa, como antes, exclusivamente en los grupos políticos, sino que en dicho diseño organizativo introduce, como hemos dicho, la figura del concejal no adscrito. Por tanto, los concejales que no cumplieron integrándose en el grupo de la formación con los que concurrieron a las elecciones o posteriormente lo abandonan, son concejales no adscritos que no pueden constituirse en grupos políticos posteriores, de ahí debamos estimar la alegación presentada. Artículo 19. El alcalde. La votación del alcalde no tiene por qué ser necesariamente mediante voto secreto. El hecho de que el artículo 102 del ROF se refiere a la votación secreta solo podrá utilizarse para elección o destitución de personas. Supone la posibilidad de reserva de esta forma de votación para estos asuntos, pero no impide que se voten mediante otra forma de votación, ordinaria o nominal. De esta forma, entendemos que la redacción del artículo 19 es adecuada a derecho, por lo que la modificación planteada debe ser rechazada. Artículo 38. Comisión informativa. Se propone en esta alegación modificar el primer párrafo para que las comisiones informativas aparezcan como órganos necesarios y añadir un párrafo adicional que se corresponde con el regulado en el artículo 125.a del ROF. Sin embargo, debemos reproducir en este punto lo que ya se ha dicho al analizar la alegación del artículo 4. Por no reiterar el mismo contenido, hacemos aquí una remisión a lo dicho sobre órganos necesarios y complementarios. Por lo que se refiere a la inclusión en el Reglamento Orgánico Municipal del artículo 125A del ROF, lo consideramos innecesaria, ya que en todo aquello que no se regule en este reglamento se podrá aplicar la normativa estatal. Artículo 52. Acceso a la documentación. La redacción dada al artículo es coincidente con la del artículo 84 del ROF, por lo que es ajustada a derecho, sin que sea necesaria su modificación conforme a lo alegado. Artículo 56. Desarrollo de las sesiones.
Igual que se ha referido con anterioridad, lo que se pretende con las alegaciones practicadas es reproducir en este artículo lo dispuesto sobre el desarrollo de las sesiones en el artículo 21 del ROP. La actual redacción del artículo del Reglamento Orgánico Municipal no presenta ninguna ilegalidad, por lo que no es necesaria la aceptación de esta alegación. Artículo 59. Realas de las intervenciones de los debates. Debemos indicar algo parecido a lo que se ha dicho al analizar el artículo anterior. La admisión de la redacción que se propone para este artículo en las alegaciones presentadas a la actual redacción aprobada inicialmente no corrige ninguna ilegalidad, por lo que no tiene por qué ser corregida. Artículo 62. Intervenciones de los miembros de la corporación. Se propone el cambio de denominación del artículo, lo cual es indiferente desde el punto de vista legal. Artículo 72. Moción de censura al alcalde. Se propone la supresión de este artículo. La redacción contenida es conforme a lo señalado por la Ley Orgánica del Régimen General Electoral y la Ley de Base del Régimen Local y del ROP. La supresión de este artículo no impediría la aplicación en esta materia de los preceptos contenidos en la legislación referida en el párrafo anterior. Por tanto, la alegación debe ser rechazada. Artículo 91. Oficina de Información Pública. Las alegaciones de este artículo consisten, por un lado, en la modificación del segundo párrafo para hacer constar en él la normativa por la que se regirá el acceso a la información y, por otro, la supresión del último párrafo. Respecto a la primera alegación, nuevamente entendemos que resulta innecesario remarcar toda normativa sectorial aplicable a la Oficina de Información Pública. En cuanto a la segunda alegación, el último párrafo dice expresamente: las peticiones de la información deberán ser razonadas, salvo que se refieran a la obtención de certificaciones de acuerdos o resoluciones que, en todo caso, podrán ser obtenidas mediante el abono de la tasa correspondiente. Este párrafo es contrario a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Por tanto, esta alegación debe ser admitida y proceder a la supresión de dicho párrafo. Por último, en cuanto a la solicitud presentada por el portavoz del Grupo Socialista acerca de la legalidad de todos los artículos del reglamento, una vez revisados los mismos, se considerarán ajustados a derecho, todo ello sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado en derecho que pudiera dar otra interpretación jurídica al artículo que conforme al Reglamento Orgánico Municipal de Carbonera. Conclusiones. Primera, procede estimar parcialmente las alegaciones contenidas en los 5 escritos reseñados en el apartado tercero de los hechos de este informe de la forma siguiente: modificar el artículo 4 en el sentido de excluir la Comisión Especial de Cuentas dentro de los órganos necesarios del Ayuntamiento e incluirlo como órgano complementario. No procede incluir las comisiones informativas como órganos necesarios. En el artículo 13 debe procederse a la supresión de la palabra inicialmente del primer párrafo en este artículo y la supresión del párrafo tercero íntegro del reglamento aprobado inicialmente. En el artículo 91 debe suprimirse el último párrafo. El resto de alegaciones deben ser rechazadas. Segundo, el resto del articulado del Reglamento Orgánico Municipal se considera ajustado a la legalidad, sin perjuicio de cualquier otro criterio mejor fundado en derecho y que derivara en otra interpretación de los preceptos del Reglamento de Carbonera. Por ello, a la vista del citado informe jurídico, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar parcialmente las alegaciones contenidas en los 5 escritos reseñados en el apartado tercero de los hechos del citado informe de la forma siguiente: modificar el artículo 4, como se ha dicho anteriormente, que quedaría redactado de la manera siguiente. Artículo 4. Organización del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene la potestad de gobierno y administración municipal, siendo órganos necesarios del Ayuntamiento el alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno local. Y son órganos complementarios del Ayuntamiento las concejales delegados, la Comisión Informativa y la Comisión Especial de Cuentas. En el artículo 13 debe procederse a la supresión de la palabra inicialmente del primer párrafo de este artículo y la supresión del párrafo tercero íntegro del reglamento aprobado inicialmente. Dicho artículo quedaría con la siguiente redacción: artículo 13.
Constitución de los grupos políticos. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito que, dirigido al presidente y suscrito por todos los integrantes, sus integrantes deberán indicar la denominación del grupo y el nombre del portavoz que le ha de representar, pudiendo designarse también los suplentes. El escrito de constitución habrá de presentarse en la Secretaría General de la Corporación dentro de los 5 días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación. De la constitución de los grupos políticos y de sus integrantes y portavoces, el presidente dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre tras cumplirse el plazo previsto en el apartado anterior. Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la Corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas. En cuanto al artículo 91, quedaría redactado de la manera siguiente: Oficina de Información Pública. Existirá en la organización administrativa de la entidad una oficina de información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere el artículo anterior, así como el resto de la información que la misma proporcione en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril. La obtención de copias y certificaciones acreditativas de acuerdos municipales o antecedentes de los mismos, así como la consulta de archivos y registros, se solicitarán a la citada oficina, que de oficio realizará las gestiones que sean precisas para que el solicitante obtenga la información requerida en el plazo más breve posible y sin que ello suponga entorpecimiento de las tareas de los servicios municipales. La Oficina de Información podrá estructurarse de forma desconcentrada si así lo exige la eficacia de su función. Y, por último, rechazar el resto de las alegaciones. Segundo, mantener el resto de articulado del Reglamento Orgánico Municipal por considerarse ajustado a la legalidad. Tiene la palabra el señor portavoz, don Felipe Cayuela Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. Alegaciones al Reglamento Orgánico Municipal. Vamos, miren ustedes, en pleno ordinario celebrado en el mes de marzo se aprobó inicialmente el Reglamento Orgánico de Funcionamiento Interno del Ayuntamiento. Ese reglamento se aprobó en pleno, se elaboró por la Secretaría de este Ayuntamiento y junto al expediente pues venía un informe de Secretaría indicando la normativa aplicable y su adecuación a la ley, indicando efectivamente que el reglamento está conforme a la ley y conforme a derecho. Pues bien, una vez aprobado, ha estado publicado durante 30 días en el boletín de la provincia y se han presentado alegaciones. Se han presentado 5 escritos de alegaciones que prácticamente son idénticos, parece como si la misma persona lo hubiera redactado, o sea que contestando solo uno de ellos prácticamente se contestan a todos. Y así lo recoge el informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que ha elaborado un informe contestando a esas alegaciones, en las cuales, ya digo, como he dicho antes, contestando a uno de los escritos se contesta prácticamente a todos. En el escrito de alegaciones presentado por el Partido Socialista, un escrito que consta de 12 puntos, de 12 alegaciones, los servicios jurídicos del Ayuntamiento tienen a bien a estimar 3 y el resto los rechazan. Y por eso el punto que se trae al Pleno es, la propuesta que se trae al Pleno es recoger 3 de esas propuestas y el resto rechazarlas. Y en un minuto les voy a decir cuáles son las 3 propuestas que va a recoger el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento que ha propuesto el Partido Socialista. Las 3 son las siguientes. La primera es modificar el artículo 4 en el sentido de que se excluye la Comisión Especial de Cuentas como un órgano necesario. Es decir, no es un órgano necesario, es un órgano complementario. La segunda propuesta que se recoge sería, en el artículo 13 se suprime la palabra inicialmente. Y la tercera propuesta que se recoge sería, en el artículo 91 se suprime el último párrafo. Y esto es la propuesta que se trae al Pleno, en la cual, como digo, la han analizado los servicios jurídicos del Ayuntamiento mediante un informe. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Varias cuestiones. Primero, como ya habitual en este ayuntamiento, por desgracia, desde que está gobernado por el Grupo Independiente y por el Partido Popular, se oculta información, no se dan los expedientes completos y, como bien sabe el señor secretario, solicitamos que se nos proporcionara el informe de secretaría para informar precisamente por la legalidad de... que eso ya lo pedimos en mayo. Y usted, señor presidente, que tiene que ser el garante de que se cumpla la legalidad en este ayuntamiento y se proporcione toda la información y la documentación, pues parece que sigue sin hacer nada a ese respecto y no se proporciona toda la documentación y el expediente completo. Como bien ha dicho el señor concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Independiente, que ahora, a colación de estas alegaciones admitidas, no sabemos, se supone que no son grupos, son concejales no adscritos, pero bueno, eso ya se resolverá en el sitio oportuno. Como bien decía el concejal de Hacienda, el Partido Socialista y un grupo de ciudadanos y también el secretario del Partido Socialista de Carboneras presentaron sendas alegaciones, 12 concretamente, y ya le informo que el Partido Socialista, en coherencia, va a votar en contra de la resolución de las alegaciones, porque, como bien saben, nosotros presentamos 12 y solamente se estiman 3 de las 12 que presentamos. Evidentemente, consideramos que las 9 restantes pues también deberían ser estimadas y, en consecuencia, pues vamos a votar en contra. También recordar que el Partido Popular se pronunció en aquel pleno que iba a presentar alegaciones, pero parece que no ha presentado ninguna. Es decir, que, en cierto modo, deberían agradecer al trabajo y a la labor del Partido Socialista y estos ciudadanos que han presentado alegaciones, que se tenga en cuenta parte de la legalidad, porque no se han tenido en cuenta todas las alegaciones. Pero, como decía al principio, no se nos proporcionó, una vez más, toda la documentación al Partido Socialista. Ayer, es decir, un día antes del pleno, se nos trasladó el informe de la Secretaría. Hoy se nos ha proporcionado también porque el informe carecía de algunos datos, concretamente de la fecha de los diferentes escritos. Por lo tanto, consideramos que este punto parte con cierto vicio de legalidad. Por lo tanto, consideramos que no cumple con la normativa. Como le vuelvo a repetir, que el informe lo pedimos el 5 de mayo y estamos hoy a 29 de julio. Por lo tanto, el Partido Socialista consideramos que tendremos que tomar determinadas medidas, que las estudiaremos y las tomaremos en el futuro, que es lo que hay que hacer. Cuando uno considera que algo no se está haciendo conforme a la ley, pues tiene que tomar medidas judiciales o las que correspondan. Por lo tanto, repito, consideramos que este es un punto nulo desde el principio. Se sigue obstaculizando a la oposición el conocer toda la información y en profundidad. Y los expedientes se dan incompletos. Vamos a detenernos un poquito porque el señor portavoz del Grupo Independiente, me imagino que con toda la intención, ha pasado muy de soslayo por las alegaciones admitidas en base al informe jurídico que el abogado David Barranco ha hecho para este ayuntamiento. Como decíamos, presentamos 12 alegaciones, pero han sido admitidas 3. Concretamente, una, la del artículo 4, referente al órgano necesario y a los órganos complementarios. El artículo 13, que es la constitución de los grupos políticos, que ahí sí me voy a detener, que estima el propio alcalde, un poco en contradicción con lo que se proponía en el pleno anterior con respecto a este reglamento de organización municipal, que con posterioridad a los 5 días después de haber formado la corporación, del pleno de corporación, pues se pueden seguir presentando escritos para formar grupos municipales. Nosotros dijimos que será una ilegalidad, presentamos la alegación y así se ha estimado, porque es una ilegalidad. Era una ilegalidad tal y como estaba redactado ese escrito. Es decir, que no se puede formar ningún grupo municipal pasados los 5 días después de la constitución de la corporación. Tiene que ser dentro de los 5 días, como hicieron el Partido Popular y como hizo el Partido Socialista. El Grupo Independiente no. Por lo tanto, a merced de este informe, consideramos que no son grupo municipal, son los 5 concejales de quienes se presentaran por el Grupo Independiente por Carbonera en las elecciones municipales, son concejales no adscritos en este ayuntamiento. También con respecto a la Oficina de Información Pública, algo muy, como diría aquel, de rabiosa actualidad. Dice la ley, además la ley actual, que es la que hay que tener en cuenta, evidentemente, nadie se puede saltar la ley, que nadie, ningún ciudadano tiene por qué motivar ninguna solicitud. No lo digo yo, bueno, lo decíamos en la alegación, sino lo dice el informe jurídico también.
este párrafo que ustedes proponían y votaron a favor en este pleno es contrario a lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Es decir, un ciudadano, un concejal, quien sea, no tiene por qué motivar una solicitud. Eso no es motivo para negar información a nadie, que eso es lo que se le ha hecho a la oposición de forma reiterada. Y aquí está el informe jurídico y la propuesta de la alcaldía también, evidentemente. Pero como les decía, como no se estiman el resto de alegaciones, las 9 que quedan, que consideramos que también deberían ser estimadas, el Partido Socialista, por coherencia, va a votar en contra de este punto. Pero es muy importante, desconozco si el resto de concejales tienen el informe jurídico, la propuesta de la alcaldía con respecto a este punto, porque es interesante que lo lean, porque aquí hay información que a todos nos puede interesar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Independiente, don Felipe Cayuela Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. Mire, señor portavoz socialista, le pido a usted que dé información cierta y no dé información falsa. Miren ustedes, este reglamento orgánico se aprobó, como le he dicho antes, en un pleno en el mes de marzo. Venía el reglamento y acompañado ya con el informe jurídico de Secretaría. Miren ustedes, el informe jurídico de Secretaría tiene fecha de 7 de marzo de 2016 y forma parte del expediente al que a ustedes se les entregó. Y usted dice que no se le ha entregado el informe. Mire usted, ¿cómo le vamos a entregar un informe del que usted ya lo tiene, del que tiene derecho a verlo sin ni siquiera hacer un escrito? De hecho, que sepan ustedes, el informe tiene fecha de marzo de 2016. Y el señor portavoz socialista, así como los demás grupos políticos, tienen derecho a verlo incluso sin pedirlo por escrito, porque forma parte del pleno, sí, del pleno. O sea, usted está mintiendo, usted está dando información falsa. Aquí está el informe con fecha de 7 de marzo de 2016. Y se atreve usted a presentar un escrito diciendo que este escrito es de ayer, el día 28, diciendo que pidió usted por escrito que se haga un informe referente a este reglamento, cuando ese informe ya estaba hecho desde marzo de 2016. Está usted mintiendo y no sé con qué finalidad, aunque yo sí lo intuyo. Decir también, señores, que de las alegaciones, vuelvo a repetir, de las alegaciones que se han presentado, que constan de 12 puntos, los servicios jurídicos del Ayuntamiento se han recogido 3, lo que estima conveniente recogerlos, y los otros 9 se han rechazado. Y lo dice claramente ese informe jurídico hecho por el letrado David Barranco, como usted ha dicho. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE, José Luis Américo Fernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. No sé si usted no está informado, pero el escrito lo presentamos ayer. Aquí está, sellado por el Ayuntamiento de Carbonera. Lo presentamos ayer porque el informe no estaba en la documentación que se nos proporcionó. Aquí está. Pedimos informe de Secretaría sobre la legalidad de las alegaciones que nosotros presentamos. Aquí está. Y por eso ayer se nos proporcionó el informe de la Secretaría, porque no estaba en el expediente. El punto que estamos tratando hoy son las alegaciones. Y ese es el informe que tenía que estar en el expediente y no estaba. Y el señor alcalde es responsable de que esté toda la documentación a disposición de todos los concejales. Y no estaba. Por eso lo solicitamos y ayer la policía local me lo dio. Aquí lo tiene. Y la firma. 28 de julio de 2016. Ahí está. Eso es lo que yo me refería. Si usted no escucha al señor portavoz cuando habla, pues lo lamento desgraciadamente, porque usted es el portavoz y es responsable de escuchar todas las intervenciones de los concejales para responder en consecuencia. Yo no me he inventado nada, si está aquí, está sellado ahora con la pegatinita, que gracias al Partido Socialista ahora a todos los ciudadanos se le pone el sello, se le pone el registro de entrada, se le pone la fecha y todo eso, que es de ley, simplemente exigimos que se cumpla la legalidad. Y le vuelvo a repetir que como no se estiman todas las alegaciones que el Partido Socialista ha presentado, y creo que el resto de concejales, tengo la sensación, no tienen la información y desconocen realmente qué es lo que estamos debatiendo aquí, pues lo lamento y es triste saber que eso sea así. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría absoluta del punto tercero del Pleno. Punto cuarto, Ordenanza General Reguladora del uso privativo o aprovechamiento especial de dominio público o local. Tiene la palabra el señor secretario.
Este punto fue dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda y Empleo y Personal en sesión de fecha 26 de julio de 2016 y su dictamen es el siguiente. Ordenanza General Reguladora del Uso Privativo o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local. Se da cuenta la Comisión del borrador de la Ordenanza Reguladora del Uso Privativo de Aprovechamiento Especial de Dominio Público Local que se han redactado a instancia de la Alcaldía, cuyo texto se le entregó a los miembros de la Comisión junto con el informe de Secretaría y demás documentos que conforman el expediente. A la vista de ello, se dio cuenta la Comisión de la siguiente propuesta de Alcaldía. Visto el informe de Secretaría de fecha de 13 de julio de 2016 y sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de Uso Privativo de Dominio Público Local, visto el proyecto elaborado por los servicios municipales de Ordenanza Municipal Reguladora del Uso Privativo del Dominio Público Local, solicitado por Providencia de la Alcaldía de fecha 11 de julio de 2016, realizar la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno en virtud del artículo 22.2d y 49 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local, se propone al mismo la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso Privativo del Dominio Público Local en los términos en que figura en el expediente. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia a los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncio del Ayuntamiento por plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este punto. No se produjo debate y sometida al dictamen a la comisión, la misma es aprobada con los votos a favor de Jicara y PP y la abstención del concejal del Partido Socialista. Muy bien, ¿alguna palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Independiente, don Felipe Cayuela Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. Ordenanza reguladora del uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público local. Miren ustedes, hasta ahora teníamos una ordenanza, la ordenanza número 8, que regulaba el aprovechamiento especial del dominio público. Era una ordenanza muy extensa, muy ambigua, poco clara, y hemos estado con esta nueva regulación separarla en cinco nuevas ordenanzas que la vamos a ver en este pleno. La primera de ellas es una ordenanza general que regula aspectos comunes a todas, básicamente señalando las obligaciones, los derechos, o básicamente que hay que tener los espacios públicos limpios y por supuesto que hay que pedir autorización para ocuparlos y pagar la tasa correspondiente. Y esta es la primera de ellas, una ordenanza general que regula aspectos comunes a las otras cuatro. Las otras cuatro pues la iremos viendo en los sucesivos puntos de este pleno, aunque sí les quiero adelantar que se ha dividido en 4 partes. Una ordenanza que va a regular cuando se ocupa con sillas y mesas, los negocios. Otra cuando se ocupan con mercancías, se refieren a la obra y cosas de estas. Otra cuando se refiere a actividades recreativas y en espectáculos públicos. He dicho 3 o 4. 3. Y la cuarta también va a regular específicamente la instalación de kioscos en la vía pública. O sea que ahora esa ordenanza que tenemos, que es un poco extensa, ambigua, poco clara, va a quedar dividida en 5. Una general y 4 específicas. ¿Por qué se hace esto? Pues para que sea más claro, más conciso, y también porque hemos pensado que queremos hacer, al igual que tenemos un padrón del IBI, de vehículos, de vados, también queremos hacer lo mismo, lo propio con las mesas y las sillas y con los kioscos. Muchas gracias. ¿Una palabra? Tiene la palabra el señor portavoz del Partido Socialista, don José Luis Américo Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Lo último que ha dicho ya, si ya estaba preocupado, me preocupa un poquito más, que quieren ustedes también hacer un padrón con las mesas y con las sillas. Es decir, ya dentro de nada vamos a ver que nos van a cobrar los ciudadanos por ir por el paseo marítimo. Según cuántas losas pisemos, nos van a cobrar también en función de lo rápido que vayamos, como desgastemos. Esto, mire, preparando el pleno, viendo los guiones de los anteriores plenos, la verdad es que me ha costado bastante poco porque ha sido un copiar y pegar. Ustedes nada más que traen a los plenos ordenanzas, tasas,
Eso sí, las tasas sí las pones bien claras y las sanciones también las pones bien claras, pero lo que es la ordenanza, cómo uno tiene que solicitar las bonificaciones, etcétera, pues lo pone bastante ambiguo. Usted ha empezado diciendo que la anterior ordenanza era muy ambigua, pero estudiando esto a lo mejor no lo hemos sabido interpretar correctamente, pero esta, si cabe, es más ambigua todavía en las ordenanzas que traen aquí. En plenos anteriores nos referimos claramente en el sentido de que nosotros ahora mismo consideramos que la ciudadanía, los negocios, los bares, los restaurantes, los ciudadanos, los vecinos de Carbonera, la situación está muy complicada y no están ni para tasas, ni para que las ordenanzas sean tan ambiguas, no sepan a dónde acudir, no sepan a quién acudir, porque entre otras cosas los concejales ahora están más alejados de la ciudadanía, ya no solo sentimentalmente hablando, sino también en el espacio, porque antes los concejales estaban a la mano y ahora están aquí justo encima para que los ciudadanos tengan más complicado acceder a ellos. Hay que dar los datos cuando se entra en el ayuntamiento, por lo tanto estos concejales que gobiernan hoy en el ayuntamiento de Carbonera, formados por el Grupo Independiente y el Partido Popular, pues están más alejados de la ciudadanía, y lo vemos aquí plasmado en los plenos, que se hacen ordenanzas para cobrar por todo, y ahora la ciudadanía no está para pagar por todo. Cuando la situación esté mejor, somos conscientes de que las cuestiones del municipio, pues sí, tienen que estar reguladas, tienen que estar regladas. Pero esto no es el momento para cobrar a los ciudadanos y a los negocios por todo. Que, por cierto, ciudadanos nos dicen que no a todos se les cobra, cuando se les debería cobrar. Veremos si es así, porque vamos a pedir documentación sobre determinados pagos que se tienen que hacer en este ayuntamiento, que determinados ciudadanos nos dicen que creen que no se ha hecho. Y como le decía, y en consecuencia y en consonancia con lo que el Grupo Municipal Socialista en este Ayuntamiento de Carbonera viene haciendo en los últimos plenos con respecto a determinadas ordenanzas que lo único que buscan es recaudar y recaudar y recaudar, pues el Partido Socialista evidentemente se va a oponer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene la palabra el señor portavoz del partido. Muchas gracias, señor presidente. Miren ustedes, otra cosa que se me ha olvidado decir, no se me ha olvidado, tenía pensado decirlo en cada punto de los siguientes que vienen a pleno, es que aparte de separar esta ordenanza en 5, es que a la vez ya en esta propuesta que se trae hoy a pleno hay unas bajadas de las tasas entre un 30 y un 40% dependiendo en cada caso, que como digo ya lo iremos viendo en cada punto. Eso la primera cosa. Y la segunda cosa, eso de que usted cree que le dicen que a uno se cobra y a otro no, yo le quiero decir a usted que el ayuntamiento siempre que ha lanzado liquidaciones por cualquier tasa se las ha enviado a todos por igual. Y nada, en cada punto pues le iré explicando las novedades de cada tasa y de la bajada que se produce, que como le digo, hay una bajada de tasa entre un 30 y un 40%. Es decir, ahora mismo con esta nueva regulación, el Ayuntamiento de Carbonera tiene una de las tasas más bajas de toda la provincia, con esta propuesta. Que lo sepa usted. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor portavoz del PSOE, don José Luis. Sí, como la subida del IBI que dijo usted que iba a costar 1 euro o 2 euros más, y ya los ciudadanos están viendo lo que están pagando. Que por cierto, dijo usted que se iba a pagar menos IBI, y ya lo estamos viendo en los recibos que nos están mandando a nuestras casas, que eso es totalmente falso. Por lo tanto, no nos engañe más, señor concejal de Hacienda, y no diga que se va a bonificar, porque entre otras cosas las bonificaciones, ustedes leanse la ordenanza, que es lo más enrevesado que uno se puede imaginar. Para empezar, los plazos son cortos, y para continuar tienen que presentar mucha documentación, y la ciudadanía no tiene claro qué documentación tiene que presentar, ni cuándo, ni qué tiene que aportar. Porque ustedes están centrados en cobrarle a los ciudadanos y sancionarle por si pagan tarde o no pagan, y además con una barbaridad. Y hay que recordar también lo que nos cuesta a los ciudadanos de Carbonera la oficina de recaudación, que ustedes pagan muchísimo más de lo que se pagaba antes a Diputación precisamente por ese servicio. Y va siendo hora ya de que se centren en los verdaderos problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos están esperando que ustedes rectifiquen aquel error que cometieron al principio de la legislatura pasada, que es subir la contribución de una forma, que yo creo que en la provincia de Almería no conoce precedente. No conoce precedente, y todavía están esperando los ciudadanos que, lejos de salir de la crisis, estamos peor, si cabe, que cuando empezó, y están esperando que el ayuntamiento no contribuya en agravar los problemas. Estamos esperando que el pueblo esté más limpio, que hay muchas quejas de los ciudadanos, como ustedes bien saben, que el pueblo está más sucio y más descuidado que nunca. Y están esperando que se solucionen los verdaderos problemas, que luego en ruego y pregunta me referiré a algunos de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor?
Se aprueba por mayoría absoluta el punto cuarto de este pleno.